Si mirem o si pensem en grans artistes de la pintura, de seguida ens vindran noms al cap. Dalí, ens vindrà Monet, per exemple, però ens vindran pocs noms de dones. Molt pocs. Si més enllà de Frida Kahlo, no sé si en trauríem massa més. Això no és fruit d'un desconeixement que també individual, sinó que és un fet estructural. Un fet estructural perquè hi ha hagut pintores importants en la història de la pintura a nivell mundial, però no estan reflectides, no els tenim a davant. En Peyo Riano, ell és periodista, historiador de l'art, va voler aprofundir o investigar sobre aquesta bretxa de gènere. És autor d'aquest llibre, amb una edició preciosa que es diu Les Invisibles, i ara en parlarem amb ell, amb el Peyo, que és periodista, com dèiem, historiador de l'art. Peyo, muy buenas tardes, bienvenido. Buena tarde. Peyo, antes de nada empezamos. ¿Cuáles son, así por decirlo a grandes trazos, grandes pintoras, grandes autoras de pintora que se nos ha tapado? Bueno, hay una pintora que, por ejemplo, he hecho mucho falta en las salas del Museo del Weiss. Es la discípula número uno de Goya. No tenemos ningún ejemplo de ella en las salas del Museo del Prado, ¿no? Yo creo que esa es, de momento, un gran agujero negro. Como estos hay muchos, y ahora lo iremos viendo e iremos hablando. Por ejemplo, tú nos decías, o en el libro veíamos, Rosa Bonheur. Fue una gran artista de la pintura, pero no la conocemos ni aparece gran parte de su obra, y en cambio es un importante referente pictórico. Sí, es un referente importantísimo a finales del XIX, la verdad. Y aquí teníamos una escondida en las salas en los almacenes, perdón, del Prado, y ha sido rescatada, bueno, gracias primero a la labor de un conservador que asomó la pieza hace 4 años y que luego volvió otra vez a los almacenes, pero sobre todo ahora ha vuelto a asomar de los almacenes a la sala gracias al empuje de la sociedad civil, ¿no? La ciudadanía reclamó al museo que querían una obra de mujer, una obra de Rosa Bonheur que habían visto, como es el Cid, que es una cabeza de león preciosa, y la querían de nuevo en la sala. El museo no tuvo más remedio el año pasado que rescatarla y devolverla a las salas, colocarla en las salas de la colección permanente por primera vez en la historia. Claro, no solo faltan mujeres, sino que además tú te has dedicado también a investigar la figura de la mujer que aparece en las pinturas, que aparece pintada, y mirando esto nos podemos encontrar violaciones entre las obras. ¿Qué pasa en el Prado con el tema de la violación? Bueno, lo que pasa en el Prado es lo que ocurre cada vez que un pintor acudía a las metamorfosis de Ovidio, es decir, a la mitología clásica. Bueno, hay una serie, básicamente es el relato fundacional de la cultura occidental y de la cultura europea, y no deja, y digamos que está sustentado en la violación de la mujer continuamente. El problema es a la hora de representarlo en la historia de la pintura, cómo ha sido representado y cómo lo hemos leído posteriormente. Llegamos al siglo XXI y la pregunta es, ¿cómo queremos leer estas violaciones? ¿Cómo queremos contarla? ¿Cómo queremos que se cuente a la población? ¿Cómo queremos que la población, como patronos y pagadores de estos museos públicos, cómo queremos que nos cuenten estos hechos? Tapándolos con eufemismos como raptos o posesiones, o incluso en el caso de las hijas del Cid que vemos en pantalla como dos mujeres mancilladas. Bueno, yo creo que es oportuno que en nuestros días, que estamos reivindicando la erradicación de la violencia contra la mujer, pues llamemos a las cosas por su nombre, ¿no? Que es ni más ni menos que violación, que por otro lado es el término que se usa en las cartelas en inglés.
en el museo, si lees en castellano, el título es un rapto y en inglés pues es una violación, curiosamente. Tapar, ¿no? La importancia que hacemos también Claro. a la sociedad civil, que es tapar estas incongruencias y esa violencia intrínseca. También Bueno, hablas de la sociedad civil, pero es que en este caso la sociedad civil está pidiendo al museo, a los conservadores, que se apeen de ese ocultamiento para hablar de un problema que tenemos que erradicar. Pero mientras lo tapemos, como decías, o mientras lo tapen, pues no vamos a poder formar a nuestras generaciones, porque para eso sirve también un museo, para formar, no solamente para entretener o deleitar, en contra de la violencia machista. también encontramos a pintores que eran misóginos, claramente. ¿Cuáles son los principales cuadros que lo muestran? Bueno, la misoginia se muestra a lo largo del finales del siglo XIX prácticamente en todos. Tenemos el cuadro de Juana Loca ahora en pantalla que es un claro ejemplo de cómo una sociedad, o digamos la cúpula cultural de la sociedad, eh, atacó a la mujer que estaba levantándose en la tercera oleada feminista. Hubo en la academia un movimiento reaccionario a esas reivindicaciones y en este caso se recupera una leyenda de 3 siglos antes para hablar precisamente de la incapacidad de las mujeres como gestoras del espacio político. La pintura fue un rodillo del machismo para legitimar esa versión que incapacitaba y que invalidaba a la mujer como un sujeto político más allá de su casa. Entonces, la figura de Juana, la mal llamada loca, justifica esto. ¿Qué es el problema o qué ocurre en el Prado ahora mismo, como en el resto de museos españoles o del Estado español? Que evidentemente sales del museo pensando, creyendo que la mujer está incapacitada para gobernar un país, en un país donde nunca ha habido una candidata a gobernarlo precisamente, ¿no? Entonces, lo que se le reclama al museo es que contextualice estas imágenes para que aclare cuáles eran las pretensiones del pintor y de los pintores a la hora de recrear este tipo de mensajes que no han sido neutralizados. Los cuadros no tienen que descolgarse de los museos, pero sí que tienen que explicarse claramente para entender cuál es el mensaje que se pretendía comunicar, de qué manera se quería influir ideológica y políticamente en la sociedad que miraba estos cuadros a finales de siglo. Para esta, la presión de la sociedad civil que comentabas, para intentar paliar la ausencia de mujeres en el Prado, por ejemplo, en octubre del 2020 se crea o se genera, se expone la exposición bajo el nombre de Invitadas, ¿no? Donde se incluían nombres que antes hemos comentado. Simplemente el mero hecho de que sean las invitadas ya no acaba de ayudar, ¿no? a esta concepción Bueno, que se buscaba. ha sido un título muy polémico, pero desde luego la intención que tenía el comisario a la hora cuando piensa en este título, precisamente es dejar claro cuál era la posición de la mujer en el museo, cuál ha sido durante 2 siglos, ¿no? Ni siquiera hoy a la mujer se le trata, a la mujer visitante y a la mujer artista, se le trata en igualdad de derechos y de condiciones. Recuerdo precisamente a una feminista historiadora de arte, Marian Fernández Cao, que como dice continuamente que cuando entra una mujer en un museo, lo único que tiene claro es su exclusión. Es un aparato cultural construido para deleite de los hombres. Hoy, precisamente, el Museo del Prado acaba de inaugurar una exposición titulada Pasiones mitológicas, que convive durante esta semana con invitadas, en la que queda claro que la mujer sigue siendo una invitada al Festival del Deseo y la Satisfacción Sexual Masculina. Y esto acaba de ocurrir en marzo de 2021. Esta no fue la primera exposición que daba visibilidad a las mujeres en este museo, ¿no? Había la mirada del otro también.
Sí, pero es cierto que esta tenía una pretensión de lectura, bueno, una lectura política que nunca había entrado en el museo. Es verdad que La mirada del otro, también comisariada por Carlos G. Navarro, proponía una apertura a partir de las colecciones, una revisión del pasado a partir de las colecciones para interpretarla desde el presente. El museo lo ha hecho en un par de ocasiones, ¿no? No ha mirado al pasado con los ojos de nuestros días. Y esto es muy importante hacerlo, porque no es un anacronismo, porque la historia del arte mira al pasado para dar respuestas al presente. Lo ha hecho así continuamente, ¿no? Queremos saber de dónde viene esta desigualdad. Queremos saber por qué los hombres continuamente han estado acosando y violando a las mujeres. Y la historia del arte pues es un reflejo de de las sociedades que lo creaban. Y creo que ahí hay unos saberes que nos pueden venir muy bien para no volver a caer en esos errores, para demostrar y para tener claro de una vez por todas la sociedad que no queremos volver a ser. Ahora mismo, ¿dónde estaría la lucha o el foco de lucha? ¿Precisamente en el papel, en entender el papel de la mujer que ha jugado dentro del arte, o en generar nuevos espacios donde la mujer pueda exponer, por ejemplo, su obra? Bueno, es muy buena pregunta. Yo creo que es muy importante reconocer la labor de las mujeres en la historia del arte. Es muy importante también que el espacio del museo lo habiten las mujeres. O sea, se le reconozca, por ejemplo, que la creadora del Museo del Prado fue María Isabel de Braganza. Y una mujer creó el Museo del Prado, lo ideó, y no hay reconocimiento público en ningún lugar, en ninguna sala, en ninguna de las puertas de acceso al museo. Esto no puede ser, ya no tiene justificación. Eso por un lado, pero luego la narración que hacemos o que hacen de las colecciones es también muy importante para entender que la mujer forma parte de esta sociedad. Porque cuando uno entra en el Museo del Prado, como en cualquier otro museo nacional, seguimos viendo esa exclusión, seguimos viendo que no se cuenta con ellas ni se cuenta sus problemas, que son los nuestros, los problemas de los hombres. O sea, si esta sociedad hace agua en las partes que hace agua, desde luego una de ellas es la falta de igualdad de derechos. Entonces, el museo no puede ser una réplica de lo peor. Tendría que situarse en la vanguardia de los pensamientos y del posicionamiento social. Yo creo que esto es lo más importante del museo. ¿Qué cantidad de cuadros de autoría femenina hay expuestos en el Prado? Para hacernos una idea de lo que nos estás contando. No sé si este dato lo tienes en mente. Ahora mismo hay 11 cuadros colgados, de cerca de 2000. 11 de 2000. Pero hay una cifra mucho peor. En No los sé si últimos 10 años puede ser peor que 11 de 2000 aún. parece imposible, pero a mí hay un dato que para mí es muy importante, que es la inversión económica. En los últimos 10 años el Museo del Prado ha invertido más de 25 millones de euros en compra de obra de arte de artistas masculinos, y en el mismo periodo de tiempo, en esos 10 años, en obra de mujeres ha invertido 60.000. 60.000, más de 20 millones. En número de obras adquiridas, pues son más de 120 obras de artistas masculinos y solamente 3 de artistas mujeres. Esta desigualdad es injustificable. En el libro Las Invisibles es un análisis de la falta de mujeres justamente en el Prado. ¿Cómo te surge esta pregunta y qué te lleva a hacer un libro sobre ello? Yo creo que la pregunta surge precisamente viendo el cuadro de Fernando Pradilla, ¿no? de Juana la Loca, que era un cuadro que a mí me gustaba mucho, pero hubo un día que lo miré desde otro lugar y me fui precisamente a la Biblioteca del Prado a investigar,
de dónde venía esto, por qué, por qué, ¿no? ¿Por qué a finales del 19 hay alguien que decide pintar ese cuadro? Y me encuentro con que hay una gran oleada de pintores que están recuperando este motivo, y sigo investigando y ya descubro la verdadera intención, que es la que no se cuenta en el museo. Y entonces ya me pregunto por otro cuadro, y otro, y otro, y otro, y al final estoy 3 años en el Museo del Prado, en el Casón del Buen Retiro, donde está su archivo y donde está su biblioteca, pues investigando sobre la propia colección, haciendo un trabajo que sinceramente no me corresponde a mí. Yo soy historiador del arte y soy periodista, pero creo que esta labor de equiparación y de contexto histórico, sobre todo, le corresponde al Museo del Prado. Necesitamos saber cuáles eran las condiciones políticas, económicas y sociales que construyeron y que condicionaban a los pintores a la hora de actuar, porque la pintura no es un acto mágico, es un acto político, y como tal responde a unas cuestiones que debemos de conocer como público para formarnos una opinión no solamente sobre el arte, sino sobre qué sociedad queremos ser, qué comunidad queremos representar. Pello Riaño, periodista e historiador del arte, un placer tenerte aquí con nosotros para poder hablar del libro y de todo lo que significa este trabajo. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Amb el Pello Riaño, doncs, descobrim més coses, descobrim espais i descobrim investigacions que ens fan una mica més savis,